Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos la sesión número 9 del curso Historia de Colombia. Hoy vamos a hablar del periodo en el que dominaron los gobiernos liberales. En la clase pasada hablamos de la hegemonía conservadora que llegó tras la Guerra de los Mil Días y hasta el periodo de Miguel Abadía Méndez con su escándalo de la masacre de las bananeras. Así que hoy vamos a hablar de los dos gobiernos de Alfonso López Pumarejo, vamos a hablar del gobierno de Enrique Olaya Herrera, de Eduardo Santos Montejo y también de una guerra que no es muy conocida entre Colombia y Perú. Así que vamos a tener mucha tela para cortar. Esta semana ha sido muy especial para nuestro proyecto de Universidad Nómada porque hemos tenido la oportunidad de compartir con invitadas de corte internacional. La semana pasada contamos con la presencia de Marisol Borges Godoy, una escritora colombiana que vive en Estados Unidos y que ha traducido más de 30 poetas del italiano. Y este lunes en la mañana también tuvimos la fortuna de compartir con una escritora de la India, con la amiga Patriusha, que nos compartió también algo sobre su vida académica y sobre los 5 libros que ha escrito. Así que hoy continuamos con este proyecto de Universidad Nómada. Vamos a hablar inicialmente de cómo fue esa transición del gobierno de Miguel Abadía Méndez al gobierno de Enrique Olaya Herrera, y así conectamos un poco con lo que habíamos hablado en la sesión pasada. Habíamos llegado hasta el delicado tema de la masacre de las bananeras, un tema bastante complejo. El gobierno de turno no tuvo la valentía de reconocer el genocidio y luego, cuando se vio un poco en aprietos, dijo que eran 13 muertos apenas, pero luego se comprobó que fueron asesinados aproximadamente 2.000 obreros en menos de un mes. Ese ha sido uno de los grandes genocidios de la historia de Colombia, y la primera gran pregunta que quiero que reflexionemos es hasta qué punto eso indujo a que los liberales perdieran el poder, los conservadores perdieran el poder. Bueno, un saludo muy especial para Mateo León. Gracias a usted también. Es con mucho gusto. Estamos creciendo, nos estamos expandiendo. El jueves en la mañana tendremos dos invitadas más de la India. Estamos tratando de llegar a todos los rincones del mundo con este proyecto. Inicialmente solamente queríamos llegar a los ámbitos de habla hispana, pero hoy vemos la posibilidad de llegar a cualquiera de los 5 continentes. Tenemos dos docentes de inglés que nos están ayudando con la traducción simultánea, y por eso vamos a poder invitar a cualquier escritor, escritora, poeta del mundo. Así que se vienen grandes eventos. Y hoy vamos a hablar de 16 años de la historia de Colombia. 16 años que me parecen muy importantes porque allí están los 6 años aproximadamente que duró la Segunda Guerra Mundial. Entonces también vamos a hablar un poquito de cuál fue el papel, la posición de Colombia en esa Segunda Guerra Mundial. Ya habíamos dicho en la clase pasada que Colombia fue neutral en la Primera Guerra Mundial porque tenía empresas alemanas y también tenía empresas estadounidenses cuando entra a Estados Unidos. Entonces Colombia
Así entrara Estados Unidos a la fase final de la Primera Guerra Mundial, Colombia nunca tomó posición a favor o en contra de alguno de los bandos. Un saludo muy especial para nuestro amigo Chris, otro de los integrantes de nuestro proyecto de Universidad Nómada, que fue también ponente cuando invitamos a la escritora Marisol Borges Godoy. Saludos para Eduardo Cáceres, que está en la frontera, en Cúcuta. Excelente hombre, que pensemos ese tipo de problemáticas. Hoy voy a tratar de ser muy didáctico para que no se haga tedioso hablar de la historia de Colombia. Voy a contar cosas que sean muy fáciles de entender y voy a asociar el contexto local con el contexto mundial. Voy a tratar de plantear algunas ideas polémicas también para no ceñirme a los datos estrictamente históricos. Además, porque el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo tiene unos elementos muy fascinantes y muy actuales, cosas que todavía se pelean, como los derechos de los trabajadores. Así que vamos a tener una sesión muy interesante y espero que ayuden a difundir este proyecto de educación gratuita. Llevamos 3 años dando clases gratis en Facebook. Inicialmente era un proyecto personal, desde marzo se ha vuelto un proyecto colectivo y esto no tiene techo, o sea, téngalo por seguro que siempre va a haber un lugar del mundo al cual llegar. Esta semana tuvimos la oportunidad de llegar a la India. La semana pasada llegamos a Italia porque la escritora Marisol Borges Godoy, como les dije ahora, ha traducido más de 30 poetas que escriben en italiano. Entonces estamos llegando a diferentes continentes, a diferentes países. Hoy que vamos a hablar de la parte parroquial, también quiero que ayuden a difundir este video para que sigamos creando memoria histórica, dado que en nuestra educación formal no se nos enseña lamentablemente la historia del país. Toca que docentes de sociales enseñen algunos contenidos históricos porque no existe la materia de historia en las escuelas y en los colegios, y sí existe la materia de inglés, lo cual demuestra que es más importante para el gobierno y para la cultura colombiana el idioma inglés que la historia. Y yo siempre he dicho algo, muy bueno que la gente aprenda inglés, muy bueno que la gente aprenda de sistemas, muy bueno que la gente aprenda de matemáticas, pero mientras que la gente no aprenda de historia, vamos a seguir montando los mismos presidentes de siempre y vamos a seguir sin los argumentos para refutar las falacias. Ahora, cuando les exponga las tesis de hoy, se van a dar cuenta porque es importante estudiar este periodo entre 1930 y 1946 para comprender también nuestro presente. Como diría Jas Legoff, no se puede separar la dialéctica pasado-presente. O sea, me parece que siempre se pueden pensar, relacionar y coordinar de manera simultánea. Bueno, lo primero que quiero plantearles fue que Colombia venía de crisis en crisis. O sea, primero, después de la guerra de los 1000 días, perdemos a Panamá. Con el Tratado Thomson-Urrutia, Estados Unidos da 25 millones de dólares y con eso se sanea un poco la economía colombiana, se construyen muchos ferrocarriles en el gobierno de Pedronelo Espina Vázquez, pero luego llega otro gobierno también del Partido Conservador, pero totalmente retardatario. Llega el gobierno de Miguel Abadía Méndez y este señor Abadía había sido ministro de gobierno, había sido ministro de instrucción pública y tesorería, había sido ministro de relaciones exteriores, pero era un señor muy casado a favor de la Iglesia Católica, del Partido Conservador
y era un enemigo radical de la clase obrera y del Partido Socialista recientemente nacido en Colombia, que luego se refundaría en 1930 con el nombre del Partido Comunista Colombiano. Y esa enemistad que tenía el señor Miguel Abadía Méndez con el Partido Socialista fue el detonante para que se diera, con la complicidad de Cortés Vargas y de la United Fruit Company, la masacre de las bananeras. Y ustedes saben que todo tiene un costo político, y por eso, después de la protesta y después de las jornadas de junio también, se empieza a tratar de cambiar el mapa. Pues Suramérica estaba llena de dictadores, porque, o sea, por un lado estaba Vargas en Brasil, estaba Iriburo en Argentina, estaba Trujillo en República Dominicana. El continente estaba muy caliente también. Por ejemplo, se dio la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. Japón ocupó Manchuria. También se había dado una guerra en donde Mao se toma el poder en China y, y Jiangxi se convierte en comunista con la ideología de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La economía austríaca y alemana estaba caída después de la también caída del imperio austrohúngaro y del imperio germano tras la Primera Guerra Mundial. Francia había evacuado a Renania. El plan Jung se había convertido en otra de las obligaciones de lo que en ese momento se llamaba la República de Weimar o Alemania, y se sumaba al castigo del Tratado de Versalles. Entonces era un mundo que estaba caliente, y para colmo de males, en 1929 llega la crisis económica más brava del siglo XX, la Gran Depresión de 1929, que inexorablemente afectó todas las economías del mundo, y más porque la economía colombiana ya no era tan minera, sino que era muy cafetera, y el café depende estrictamente del dólar, eso no ha cambiado. Entonces, el gobierno que debería asumir las consecuencias de la Gran Depresión sería ya el gobierno de Enrique Olaya Herrera, y no ya el gobierno de Miguel Abadía Méndez. Un saludo muy especial para mi amiga Andrea, que nos sigue desde Bogotá. Qué bueno que estés ahí en línea. Y como tú sabes, la vez pasada llegamos precisamente hasta 1930, después de haber redondeado en la última media hora la masacre de las bananeras. Y hoy vamos a hablar ya de las consecuencias, no solamente de la masacre de las bananeras, sino que también vamos a hablar de las consecuencias mundiales, y en Colombia particularmente de la Gran Depresión Económica de 1929. Y es el gobierno de Enrique Olaya Herrera al que le toca reconstruir el país. Regresan los liberales al poder en Colombia tras 44 años de hegemonía conservadora. Y en esa hegemonía conservadora había unos gobiernos más o menos rescatables. El gobierno de Rafael Reyes, el gobierno de Carlos R. Restrepo, más o menos el gobierno de Marco Fidel Suárez, el gobierno de Pedro Nelo Espina Vázquez, pero definitivamente los liberales tenían todo para regresar al poder, porque es que ese presidente conservador estaba bastante caído con el tema de la masacre de las bananeras, y por eso mismo se da todo el escenario para que en Colombia podamos tener por fin unos gobiernos liberales. Entonces, ¿qué pasa? Que Enrique Olaya Herrera era un liberal, pero sobre todo en el aspecto económico. O sea, una de las premisas que tenía el señor Enrique Olaya Herrera era la prosperidad democrática, pues un concepto que también le hemos visto a Juan Manuel Santos. Enrique Olaya Herrera venció
al señor Guillermo Valencia y también venció al señor Alfredo Vázquez Cobo. Ambos eran conservadores. Entonces, esta división de los conservadores, también tras la masacre de las bananeras y la dictadura de Miguel Abadía Méndez, hizo que los liberales todos se volcaran a votar por Enrique Olaya Herrera, y él ya no hablaba de más administración y menos política, sino que hablaba era de una concentración nacional desde la no violencia, algo que ya estaba empezando a manejar Gandhi en la India, y también desde el concepto de prosperidad económica, que terminaría siendo también prosperidad democrática. Enrique Olaya Herrera inicialmente fue muy estratégico porque él no le convenía entrar peleando con la Iglesia Católica. Entonces, ese señor Enrique Olaya Herrera empieza a tratar de mantener algunos acuerdos que le permitan gobernar de la mejor manera. Entonces, él mantiene el concordato con la Iglesia, se mantiene la Carta Magna de 1886, salvo pues la reforma que ya analizamos la vez pasada de 1910, la Carta Magna se mantiene, pero él empieza a aplicar algunas cosas que hoy día se podrían llamar socialdemócratas, porque Enrique Olaya Herrera empieza a ejecutar unos planes y unos subsidios de vivienda para la clase trabajadora, para la clase obrera. Y también, siendo liberal, como es apenas lógico, empieza a hacer unas reformas de programas de educación y de salud. Y por eso expide un decreto para dar grado de bachiller a las mujeres. Bueno, en el curso de enfoque de género, que lo tenemos los lunes, en ese curso ya habíamos explicado que el primer gobierno que se interesa en las mujeres, en la educación de las mujeres, es el gobierno del liberal Enrique Olaya Herrera. Entonces, al poder ser las mujeres bachilleres en Colombia, ya para 1940, 1941, pueden profesionalizarse en ciertas carreras las mujeres. Entonces, miren que de entrada, aquí el señor Enrique Olaya Herrera ya empieza a ganarse los primeros enemigos, porque sectores conservadores y católicos consideraban que las mujeres no tenían que estar estudiando, que eso del bachillerato y las carreras era para los hombres, que las mujeres tenían que estar en la cocina. Entonces, me parece que Enrique Olaya Herrera ya empieza a cambiar un poco ese tema de los gobiernos conservadores, y en este aspecto sí me parece que es progresista. Y obviamente él tenía que blindar a la clase trabajadora cafetera también, porque ya se estaban empezando a sentir las consecuencias de la Gran Depresión de 1929, de la gran crisis económica mundial. Entonces, lo que hace el señor Enrique Olaya Herrera es crear la Caja de Crédito Agrario y también crear el Banco Central Hipotecario para favorecer sobre todo a los trabajadores cafeteros. Y obviamente tuvo que promover a regañadientes el proceso de industrialización nacional, proceso en el que fue muy importante nuestro departamento de Antioquia por este tema de los textiles, porque claro, al haber algunas deficiencias económicas mundiales, había que fortalecer la economía nacional, había que fortalecer la industria nacional, y en este aspecto me parece que el señor Enrique Olaya Herrera lo hizo muy bien, porque el señor lo que hizo fue promover la industria nacional y también tuvo que suspender la convertibilidad del peso en oro. Uno podría decir que es una medida nefasta,
porque hasta ese momento los pesos estaban respaldados en oro. Así como hasta la década de los 70 el dólar estadounidense también estaba respaldado en oro. En este momento el dólar está respaldado en petróleo. De ahí viene, de la década de los 70 del siglo pasado, el concepto de petrodólar. Pero lamentablemente, en el caso colombiano, hace 90 años que nuestro peso no vale nada, porque ya no está respaldado en oro desde este gobierno, y eso fue una de las consecuencias no solamente de la Gran Depresión, sino de la masacre de las bananeras, algo que afectó inexorablemente la convivencia y también la economía del país. Un cordial saludo para el amigo Óscar Andrés Moreno Gaviria, bienvenido a este curso de Historia de Colombia. Bien, entonces, ¿qué pasa acá? Que este señor tiene que hacer medidas proteccionistas y el Congreso también tiene que aprobar leyes proteccionistas, o como dirían en el siglo XIX, leyes draconianas, leyes no gólgotas. Claro, y los que ahora se llaman libertarios y que en el siglo XIX se llamaban gólgotas, seguramente les enoja esto, o sea, que haya un gobierno proteccionista, pero es que había una crisis económica mundial, todavía había consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Entonces, había que tratar de tramitar en 1931 la Ley 4, cuya base son las políticas proteccionistas en la República de Colombia. Y también hay una ley que evidencia que desde esa época ya la República de Colombia era una colonia de los Estados Unidos de América, porque la ley 37, también de 1931, prescribe que las empresas multinacionales estadounidenses pagan menos impuestos, lo que luego se llamaría también la curva de Laffer, lo que hizo Ronald Reagan en sus gobiernos, en su gobierno de Estados Unidos, y lo que está haciendo el señor Iván Duque Márquez en Colombia en este momento, que es rebajarle impuestos a las empresas, sobre todo si son multinacionales estadounidenses. Entonces miren que la ley 4 y la ley 37 son contradictorias y ambas son del mismo año y obviamente del mismo gobierno, del gobierno de Enrique Olaya Herrera. La ley 4 propende por proteger la economía nacional y la ley 37 propende por cobrarle menos impuestos a las empresas extranjeras, sobre todo estadounidenses. Entonces miren la contradicción que hay entre las leyes. Y así vive Colombia, un país lleno de contradicciones. Un cordial saludo para nuestro amigo Leonardo Amaya. Hombre, excelente, porque ahorita vamos a hablar de la guerra entre Colombia y Perú. Una guerra muy poco estudiada, muy poco conocida. Es más, usted le pregunta en la calle a la gente, hey, ¿vos qué pensás de la guerra entre Colombia y Perú en el marco del gobierno de Enrique Olaya Herrera? La gente no sabe un carajo de esto y lo puedo dar fe porque he dado esta clase de historia muchas veces. Así que vamos a hablar ahorita de esa guerra entre Colombia y Perú. Es más, vamos a hablar también de algunas consecuencias económicas de esa guerra, para que vean ustedes que todo tiene consecuencias económicas. Este libro, ahorita vamos a analizarlo un poco, se llama Economía y Conflicto Colombo-Peruano. Es un trabajo muy interesante que hace este señor Juan Camilo Restrepo en compañía del señor Luis Ignacio Betancourt. Es un trabajo publicado por Villegas Editores y también se centra en el tema del empréstito de la defensa nacional. Así que no se vayan a desconectar porque ya sigue lo bueno. Vamos a hablar
no solamente de las pérdidas humanas, sino también de las pérdidas materiales que trajo ese conflicto con Perú, que fue corto, pero que también tuvo sus secuelas. Bueno, sigamos hablando generalidades del gobierno de Enrique Olaya Herrera. ¿Qué pasa? Que este señor tiene que crear una zona de reserva. Y pues se dice que tiene que establecer unos contratos entre el 20 y el 25%. Y esto lo tiene que hacer como una medida para la situación que afronta el país por la crisis del 29 y también por el conflicto que se desató tras la masacre de las bananeras. O sea, el país había vuelto otra vez a un momento complejo, parecido al que vivimos en la guerra de los 1000 días. Si bien es cierto, no hubo una guerra civil, sí se deterioran las relaciones y esa paz tensa que hubo en los gobiernos de Rafael Reyes, de Carlos R. Restrepo, de José Vicente Concha, de Marco Fidel Suárez, de Pedro Nelo Espina Vázquez, se dañó en la dictadura de Miguel Abadía Méndez, porque el tipo se comportó como todo un dictador, matando 2000 obreros en la masacre de las bananeras. Entonces aquí el señor Enrique Olaya Herrera tenía que recomponer el país y no se puede negar que él se preocupó un poco por el puerto marítimo de Barranquilla y también se preocupó por rehabilitar, y lo hizo de manera formidable, el puerto de San Buenaventura y de Ceniza. Este señor, pues, amiguísimo de los Estados Unidos, eso sí tenía él, es un liberal de aquellos que parte de la falacia que si yo le rebajo impuestos a las multinacionales por arte de magia y por caridad generan más empleo. La famosísima curva de Laffer, este señor la aplicaba, sin conocerla la aplicaba. Este señor era un lacayo de los Estados Unidos, sin embargo, como liberal, hizo cosas buenas por la clase trabajadora, paradójicamente, y también por tratar de que el país no entrara en una nueva guerra civil. Este señor organizó la Escuela Naval de Cartagena y en este aspecto no reñía con los conservadores. Al señor le gustaba la seguridad democrática, pero en un sentido menos carnicero. Sin embargo, hay algo muy interesante y que la clase pasada se nos escapaba. Ya había habido una propuesta para que los militares no pudieran votar en Colombia. O sea, esa propuesta pues se había desarrollado en el gobierno de Carlos R. Restrepo. O sea, que los militares no voten porque hay un conflicto de intereses. Pero en este mismo gobierno se expide la Ley 72 de 1930, pues una ley que es muy acorde con la crisis institucional que había generado la masacre de las bananeras. Entonces, con esta ley 72 de 1930, los militares no pueden votar en Colombia. Y obviamente la policía tampoco. Y ahorita, desde orientaciones uribistas y de extrema derecha, se está haciendo lo humanamente posible por tumbar lo que en 1930 prescribía la ley 72. O sea, están tratando de que los militares y la policía puedan votar, con la intención de en el 2022 montar un candidato que sea uribista. Ahí se las dejo para que la piensen. ¿Ustedes qué opinan de eso? Que la policía y los militares vuelvan a votar y que se tumbe esto que había prohibido la ley 72 de 1930 en el marco del gobierno de Enrique Olaya Herrera.
¿Y qué pasó en Colombia? Que hubo dos hechos que fracturaron inexorablemente la economía. La Gran Depresión fracturó la economía colombiana hasta 1932. Por eso, los dos primeros años del gobierno de Enrique Olaya Herrera fueron bastante complejos. ¿Y qué pasó? Que las secuelas económicas y financieras no se hicieron esperar. Entonces, lo que sucedió fue que se dio una moratoria de la deuda externa hasta 1933, cuando todavía estaba en el poder el señor Enrique Olaya Herrera. Y un dato no menor, entre 1930 y 1933, en Colombia no hubo capital extranjero. Y esto, por un lado, afectó la economía, pero por el otro, benefició la industria nacional, sobre todo la industria textil nacional. Sin embargo, se aumentó el desempleo y las protestas obreras no se hicieron esperar. Al señor Enrique Olaya Herrera se le abona que por lo menos no asesinó a esos obreros que protestaban, como si los había mandado a asesinar Miguel Abadía Méndez, el anterior presidente, que era dictador y era conservador. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo una serie de protestas, crisis, pequeños conflictos, pero no hubo una guerra civil ni tampoco hubo un genocidio en esta presidencia de Enrique Olaya Herrera. Pero el no recibir capital extranjero por la Gran Depresión del 29, entre 1930 y 1933, hizo que tuvieran que trabajarse en las fábricas antioqueñas con telares automáticos. Y esto pues tenía que potenciar la industria nacional. El amigo Oscar Andrés Moreno Gaviria dice, haciendo una comparación con otros países latinoamericanos, en muchos a los policías les tienen permitido el goce de ese derecho político. Requieren de mucho análisis. Claro, y hay que mirar también cómo es ese tema en Venezuela. O sea, eso haría para una clase completa, analizar ese tema del voto en Venezuela. ¿Y qué pasó? Lo que era evidente. La industria textilera dobló a la industria nacional, porque la industria textilera, pues, con el proteccionismo, eh, pudo vender mucho. Entonces, o sea, si perdemos por un lado, ganamos por el otro. ¿Qué pasa? Que con la crisis económica mundial y también en su momento con las guerras mundiales, los que pierden son ciertos sectores productivos de Colombia. Pero eso es pura ley del óptimo de Pareto. O sea, lo que ganan unos, lo pierden otros. O sea que las posibilidades financieras que ganaron las industrias textiles nacionales la perdieron otros sectores, como los sectores cafeteros, que son los que dependen del dólar y de la economía internacional. Bueno, ¿qué más podemos resaltar de este gobierno de Enrique Olaya Herrera? Había un sector que tenía ideas socialistas, que era el naciente Partido Comunista Colombiano, que se había reformado de lo que quedaba de la década pasada del Partido Socialista de los Trabajadores, del que hablamos la vez pasada. Entonces, este Partido Comunista Colombiano estaba en asocio con la Unidad Nacional de Izquierda Revolucionaria y había una gran pelea por el tema de las tierras. Otro de los grandes problemas en Colombia, la reforma agraria. Y este problema también se ve en México y en otros países similares. Entonces, también había
una vertiente que se conocía como izquierda liberal. Y desde esta corriente se daba un impulso a la compra de tierras en litigio para arrendarlas a campesinos. Y con este proceso también se crearon diferentes colonias agrícolas en departamentos de nuestro país, como el Valle, como Huila, como Caquetá y como el naciente departamento del Chocó, que ya la vez pasada pues el compañero Jonathan había compartido cómo fue el proceso de nacimiento del Chocó. Definitivamente pues no podemos terminar el gobierno de Enrique Olaya Herrera sin antes hablar de cómo fue esa guerra entre Colombia y Perú. Entonces, para eso vamos a tener en cuenta este pequeño libro y también pues algunas reflexiones que podemos ver en otras fuentes de la época. ¿Qué pasa? Que todo empieza cuando el ingeniero Óscar Ordóñez y el alférez Juan de la Roca asaltan el puerto amazónico de Leticia. Esto se dio el 1 de septiembre de 1932. Bueno, realmente no fue el 1 de septiembre, fue fue el 9 de enero. Fue el 9 de enero de 1932. Estos señores asaltan el puerto amazónico. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que Carlos Arango Vélez, que en ese momento era el ministro de Guerra, en febrero de ese mismo 1932 había retirado a los 35 militares que cuidaban la zona que limitaba entre Colombia y Perú, con el propósito de cuidar las vidas de estas personas. Sin embargo, este proceso no fue algo que naciera en el gobierno de Enrique Olaya Herrera. O sea, desde el siglo XIX ya había algunos conflictos con los vecinos de Perú. Entonces, por eso mismo ya había una semilla allí. Pero, como lo decíamos en la clase pasada, en 1911 ya habían invadido el territorio colombiano conocido con el nombre de La Pedrera. Y otra cosa que pasaba en ese momento, en esos límites entre Colombia y Perú, algo que yo también vi en el Cabo de la Vela, cuando el presidente de Venezuela era Hugo Chávez y el de Colombia era Álvaro Uribe Vélez, era que, por ejemplo, los productos que vendían en el Cabo de la Vela eran venezolanos, o sea, la cerveza, la malta y otros productos que vendían en el Cabo de la Vela eran venezolanos. ¿Y qué pasaba en ese momento en Leticia? Que la moneda de Leticia y la sal eran peruanas. Y esto es un territorio bastante complejo porque por allí están las vías, por un lado a Perú y por el otro lado a Brasil. Y no había vías a Colombia. Entonces, esto hacía que este territorio fuera muy descuidado por el gobierno de turno y por muchos gobiernos de turno. Entonces, ¿qué pasaba? Que el gobierno peruano estaba en una dictadura. Y ustedes saben que a los dictadores les encanta buscar pelea y conflicto internacional para tapar la dictadura que tienen en sus países. Algo que hicieron los dictadores de la extrema derecha en Argentina con la guerra de las Malvinas. Algo que también hemos visto aquí en Colombia, o sea, buscarle pelea a Chávez, buscarle pelea a Maduro, así no sea una guerra, para con eso tapar la dictadura
y los genocidios que se cometen internamente. Entonces, esta dictadura peruana exigía revisar el Tratado Lozano-Salomón del 24 de marzo de 1922. Recordemos que en ese momento Marco Fidel Suárez había tenido que renunciar a la presidencia de Colombia, ya lo explicamos la vez pasada, y estaba Holguín como el presidente encargado de terminar el mandato que había iniciado Marco Fidel Suárez. Entonces, bueno, y este tratado Lozano-Salomón era el que establecía claramente los límites entre la República de Colombia y Perú. Entonces, allí aparece un personaje que ya había sido famoso por su radicalismo, por ser uno de los que quería tumbar a Marco Fidel Suárez de la presidencia, y que luego más adelante veremos que trata de tumbar también a Alfonso López Pumarejo en su segundo gobierno. Entonces, aquí aparece un personaje nefasto para la historia de Colombia, un conservador ultracatólico que en ese momento era simpatizante de los nazis. O sea, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, Laureano Gómez es simpatizante de los nazis, y por eso cuando Colombia se une a los países aliados, sobre todo cuando entra a Estados Unidos después del ataque a la base de Pearl Harbor, Laureano queda exiliado, porque Laureano no solamente quería tumbar a Alfonso López Pumarejo, sino que también quería que Colombia apoyara a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Eso ahorita lo ampliaremos. Pero ¿qué pasa ahí? Que el señor Laureano Gómez era bastante contradictorio, porque por un lado pedía la paz interna en Colombia, pero por el otro pedía una guerra en la frontera contra los felones, contra estos que él llamaba los invasores peruanos. El gobierno de Enrique Olaya Herrera tuvo que hacer un préstamo patriótico para poder llevar a cabo esta guerra con el país hermano y vecino del Perú. Y a partir de este préstamo patriótico se hizo la siguiente destinación. Un 10% de ese préstamo patriótico fue para los teléfonos, un 10% para giros al exterior, un 5% para rifas, un 10% para loterías, un 10% para boletas de espectáculo, y con esto se consolidó la suma de 10 millones de pesos colombianos de la época. ¿Qué pasa ahí? Que el 14 de febrero de 1933 se establece la ocupación del territorio de Tarapacá, y ahí se desata la guerra contra el Perú, y es una guerra que dura muy poco tiempo, porque en abril de 1933 dan un golpe de estado en Perú y asesinan al dictador Luis Sánchez Cerro, que ese era el que estaba impulsando a la guerra con Colombia, a tumbar por la fuerza el tratado que ya mencionamos ahorita, un tratado que estaba vigente desde 1911, que en 1911 ya había habido una violación de ese tratado mismo en la zona de La Pedrera, y ese tratado se había confirmado a partir de esa invasión en 1911, se había confirmado en 1922 ya con Lozano Salomón. El 24 de marzo de 1922 se establece el contrato que establece las fronteras entre Colombia y Perú. Entonces el dictador Luis Sánchez Cerro quería por la fuerza tumbar ese tratado y quedarse con parte del territorio colombiano, territorio amazónico.
Sin embargo, fue una guerra bastante irregular, o sea, una guerra casi que de primera generación, porque fue una guerra en donde ambos países no tenían muchos recursos. Entonces, en esta guerra hubo 67 muertos. Muchos dirán que muy pocos muertos para hacer una guerra entre dos países hermanos como Colombia y Perú. Pero lo que más les va a sorprender es las causas por las que mueren estas personas en su mayoría. Por ejemplo, son 67 muertos en la guerra, pero hubo 39 que murieron por enfermedad, 13 por ahogamiento, solamente murieron 11 en combate y hubo 4 que murieron en accidentes de aviación. Ahí pueden ver ustedes las condiciones tan precarias que tenían ambos países para irse a una guerra. Empezando porque hasta 1932 había ya 3 años de secuela de la Gran Depresión del 29. Y Colombia venía de la masacre de las bananeras. Entonces, o sea, que solamente mueran 11 en combate y que los otros 56 muertos fallezcan por circunstancias tan curiosas y que evidencian la mala logística que había en ambos países. Por ejemplo, que 39 mueran por enfermedad. O sea, estamos hablando de más de la mitad. O sea, más de la mitad. 39 mueren por enfermedad. 13 por ahogamiento. 4 en aviación y 11 propiamente en combate. O sea que si hubiera sido una guerra con el patrocinio necesario, pues a lo mejor pues, hubiese muerto menos gente. O quizás más gente, quién sabe. El hecho fue que el 24 de mayo de 1934, cuando el presidente todavía era Enrique Olaya Herrera, se firma el protocolo de Río de Janeiro con el apoyo de la Sociedad de Naciones, que luego se llamaría la ONU. Después de la Segunda Guerra Mundial, se llamaría Organización de Naciones Unidas, y que en esa época pues se llamaba Sociedad de Naciones y tenía su sede en Ginebra. Bueno, entonces esta guerra no se acabó porque los peruanos dijeron, ay sí, vamos a respetar el tratado del 24 de marzo de 1922, vamos a respetar el tratado Salomón, no peleemos más. O no fue porque Enrique Olaya Herrera les dijo, no, sí, señor Luis Sánchez, quédense con ese pedacito del Amazonas, eso no nos importa. Además que no hay carreteras de allá para acá y de allá para allá sí hay carreteras, o sea, de ese sector de Leticia a Perú y a Brasil hay carreteras, pero de allá para acá no hay carreteras, entonces quédese con eso. No fue por eso que se acabó la guerra. Fue porque asesinaron al dictador peruano Luis Sánchez Cerro, que era el que estaba tratando de quitarle ese pedazo de territorio a Colombia, y el nuevo presidente de Perú dijo, a mí no me interesa pelear con Colombia, que Colombia se quede con eso no es de nosotros, vamos a respetar el Tratado Lozano-Salomón del 24 de marzo de 1922. Y ahí se acabó la guerra. Entonces, mucha gente saca pecho, sobre todo gente colombiana, que Colombia ganó la guerra. Es que Colombia no ganó nada. Perdió vidas por nada. Y Perú se rindió porque tumbaron al dictador y el que se montó no quiso seguir peleando por esa bobada. Entonces, ahí termina un poco el gobierno de Enrique Olaya Herrera y también la guerra con el Perú, pues que en abril del 33 ya estaba totalmente finiquitada. Y para allá, 1934, pasa algo espectacular. No que haya ganado otro liberal, o un liberal mucho mejor con la clase obrera, como Alfonso López Pumarejo, sino que el Partido Conservador, de cara a los comicios de 1934, decide no participar en las elecciones. Y el Partido Comunista Colombiano, que tenía derecho a votar, y el Partido Liberal eligen
Alfonso López Pumarejo. La gran pregunta contrafactual sería, bueno, si hubiese habido electorado conservador, ¿será que López Pumarejo hubiese ganado igual la presidencia? No se sabe. El hecho es que el tipo aceptó y López Pumarejo era mucho más progresista que Enrique Olaya Herrera, menos lamezuelas con los gringos, más consciente de las necesidades de la clase trabajadora, inicialmente apoyado por el Partido Comunista y por el Partido Liberal. Además que este señor Alfonso López Pumarejo planteó algo que al Partido Conservador y que a la Iglesia Católica no les gusta, que es educación laica, separación de Estado e Iglesia. Y por eso, en marzo de 1935, cuando el señor Alfonso López Pumarejo no había ajustado ni el año de gobierno, nace la Acción Patriótica Nacional por la Propiedad Privada, movimiento conservador unido a la Iglesia Católica para sabotear el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Y logran crear una crisis, porque logran pintar a López Pumarejo como un comunista. Y en esa época ya en Colombia los comunistas no tenían muy buena reputación, porque a los comunistas se les asociaba con ateos. Y en un país predominantemente católico, ser ateo es lo peor. Entonces decían que López Pumarejo representaba a los ateos, solo porque proponía una educación laica. Y por eso, el 26 de mayo de 1937, López Pumarejo renuncia. Y por fortuna, no le aceptan la renuncia y él puede terminar su presidencia de 4 años. Y en abril de 1936 ya había habido una conspiración cívico-militar para tumbar a López Pumarejo. Pero es que ese señor estaba revolucionándolo todo. O sea, este señor López Pumarejo nos estaba devolviendo a la Carta de Río Negro. Es el presidente más progresista que hemos tenido en la historia de Colombia, al menos en el siglo XX. López Pumarejo no solamente hablaba de educación laica, defendía la libertad de cátedra, la libertad de conciencia, la libertad de cultos. Y ahí estaba yéndose en contra de lo que prescribía la constitución política de la regeneración que había empezado a regir nuestro país desde 1886. Entonces, señores como Medina, como Crespo, como López, como Rengifo, como Fernández de Soto, como Rodríguez, crearon la conspiración cívico-militar en abril de 1936 para darle un golpe de Estado a López Pumarejo, a quien consideraban una persona atea y no grata para Colombia. Y López Pumarejo pues tenía el Partido Comunista Colombiano apoyándolo desde 1934 electoralmente, y como partido con voz y voto en ese momento en Colombia, ese Partido Comunista también declaró su apoyo hacia él en 1935. Y claro, había pobreza porque el país tenía esas secuelas de la crisis mundial de 1929. Entonces, esas secuelas que soportó Enrique Olaya Herrera, también algo de eso le tocó al primer gobierno de Alfonso López Pumarejo. Hubo huelgas en diferentes regiones cafeteras de Colombia y también hubo huelgas en diferentes regiones bananeras. Pero, a diferencia de Miguel Abadía Méndez, López Pumarejo no asesinó un solo obrero, los dejó protestar. Y el Partido Comunista y el Partido Liberal lo habían montado. El Partido Conservador no quiso votar y eso facilitó que López Pumarejo ganara la presidencia. Entonces, miren la diferencia. Mientras que el dictador
Miguel Abadía Méndez mandó a matar 2.000 obreros en lo que se conoce como la masacre de las bananeras, que María Fernanda Cabal dice que es un mito histórico inventado por el castrochavista Gabriel García Márquez. El señor López Pumarejo, sabiendo que él no podía volverse dictador, dejó que la gente hiciera huelgas e hiciera protestas. Y ahorita que hablemos del segundo gobierno de López Pumarejo, se van a dar cuenta ustedes que este tipo lo hizo mucho mejor en el aspecto de su relación con la clase trabajadora. Entonces miren que este tipo no mataba a la oposición, por eso es uno de mis 5 presidentes favoritos entre los 60 que hay en Colombia que han gobernado en propiedad de Simón Bolívar y Iván Duque Márquez. Por eso me parece que él hizo algo muy interesante, porque miren, nada más en 1935 hubo 23 huelgas en Colombia. En 1936 hubo 21 huelgas. Y en 1937 hubo 20 huelgas en Colombia. Oiga, y no mató un solo obrero. Y obviamente él respetaba el tema de las aspiraciones salariales, respetaba el tema de los sindicatos y consideraba que las condiciones laborales en Colombia deberían mejorar. Y también nació la Confederación de Trabajadores CTC. Bueno, que algunos veían eso como un sindicato que se hacía solamente para disimular los grandes problemas sindicales que había en el país. Pero, como ya se había hecho en la época del gobierno de Marco Fidel Suárez, en el gobierno primero de Alfonso López Pumarejo, se ratifica en Colombia el derecho a la huelga y al trabajo digno. Por eso insisto, este tipo, López Pumarejo, es de los mejores presidentes o de los menos malos que hemos tenido en los 201 años de era republicana. Sin embargo, no todo era perfecto. También en este gobierno de López Pumarejo, pues se aprueba una ley 200 que es bastante polémica, que es la ley del derecho a la propiedad. Y con base en esta ley, muchos católicos y conservadores también aprovechaban para cometer actos de violencia. Y bueno, y esto también refutaba la idea de quienes estigmatizaban a Alfonso López Pumarejo como un comunista. Realmente era una falacia decir que era un comunista, porque un comunista jamás va a defender el derecho a la propiedad o no va a permitir que en su gobierno exista una ley que brinde el derecho a la propiedad. Entonces, López Pumarejo, en mi opinión, era progresista porque defendía la clase trabajadora, porque lo montó el Partido Comunista al lado del Partido Liberal, porque él quería buscar a través del derecho a la propiedad capitalizar los latifundios, como lo plantearía el señor Bejarano. Y otra cosa, lo que más se le critica a López Pumarejo desde los lados gólgotas, que hoy día se llamarían libertarios, es que él tuvo intervencionismo económico estatal. Entonces, en este aspecto también lo tildaban de comunista, pero Colombia venía de una crisis bravísima con la masacre de las bananeras, venía de una crisis por lo de la Gran Depresión, una crisis que duró 3 años seguidos del 29 al 32, que soportó la mitad del gobierno de Enrique de la Herrera. Entonces, él tenía que curarse en salud y no solamente intervenir económicamente el Estado, sino también hacer una supervisión estatal de la educación que se brinda en nuestro país. Y otra cosa que hay que recordar, la Corte Suprema de Justicia de la época no era liberal, era católica y conservadora. O sea que la justicia estaba en manos de la Iglesia Católica, así el Partido Liberal fuera el que tuviera el presidente, un presidente que tiene tintes progresistas. Entonces miren ustedes lo complejo que se veía ahí.
Y López Pumarejo se ve obligado a establecer decretos inexequibles, como el decreto que reglamenta el estado de sitio, algo que es muy común en Colombia, porque en Colombia con las 9 guerras civiles, con el conflicto armado de larga duración y de mediana intensidad, se da bastante el tema del estado de sitio, o sea, un país con mucha crisis institucional, todavía la tiene, aunque hace rato que no vemos que en Colombia se aplique el concepto del estado de sitio. Otra ley muy polémica en este primer gobierno de Alfonso López Pumarejo es la ley 78 de 1935, una ley que prescribe el impuesto al patrimonio, algo también bastante polémico. Jorge Soto del Corral, que era el ministro de Hacienda de López Pumarejo, es el encargado de tramitar esta ley. Una cosa que hay que reconocerle a López Pumarejo y que yo como egresado de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, he visto en mis investigaciones, o sea que el señor López Pumarejo fue de los que más fortaleció la Universidad Nacional de Colombia. Y esto es otro de sus puntos favorables en su primer gobierno. Bueno, ya hablamos del gobierno de Enrique Olaya Herrera, ya hablamos de la guerra entre Colombia y Perú, ya hablamos del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo. Ahora vamos a hablar del gobierno del abuelo de Juan Manuel Santos, el gobierno de Eduardo Santos Montejo. Este tipo se montó en 1938 y lo primero que hizo, al igual que su nieto, fue tratar de cambiar lo que había hecho su antecesor. La diferencia es que Uribe nos dejó falsos positivos, chuzadas del DAS, parapolítica, GIS política, agroingreso robo seguro, reficar, zonas francas para que los hijitos se enriquezcan. En cambio, López Pumarejo nos dejó libertad de cátedra, libertad de conciencia, apoyo a la clase trabajadora colombiana. Entonces, Eduardo Santos Montejo empieza a dañar lo que había dejado Alfonso López Pumarejo. Tanto es así que una vez López Pumarejo deja la presidencia para que la tenga Eduardo Santos, funda el periódico El Liberal para hacerle una oposición política e intelectual. O sea, en vez de fundar una guerrilla, lo que hace López Pumarejo es fundar un periódico. Entonces, miren la diferencia con otros politiqueros que han gobernado en nuestro país. O sea, miren por qué yo defiendo tanto a López Pumarejo. ¿Y saben qué es lo más triste? Que Eduardo Santos hizo lo mismo que luego haría su nieto Juan Manuel Santos. Traiciona a sus electores, porque el electorado que monta a Eduardo Santos es un electorado comunista y liberal. Y lo primero que hace Eduardo Santos Montejo es rechazar una vez en el poder al comunismo y al Frente Popular. Entonces, mire que hizo lo mismo que su nieto. Su nieto hizo lo mismo que su abuelo. Su nieto traicionó al electorado uribista y su abuelo traicionó al electorado liberal y comunista que lo montó al poder. Entonces miren que uno se parece mucho el nieto al abuelo. Y otra cosa que hizo el señor Eduardo Santos fue limitar totalmente las acciones políticas de los sindicatos, es decir, dañar lo que ya había hecho López Pumarejo. Y ese señor dijo que él solamente apoyaría a los sindicatos que fueran anticomunistas. Explíqueme esa. Los comunistas eran minoría. Y los comunistas son los que representan a la clase trabajadora. Y era un comunismo que obviamente no estaba apoyado
por la Unión Soviética. Era un comunismo totalmente chichombiano. Entonces no tenía tanto poder. Pero díganme ustedes, ¿qué sindicato no es comunista o por lo menos socialista? Entonces, esta medida está igual a la que hablábamos en la clase antepasada. Es que no, solamente hay libertad de prensa en tiempos de paz. Esto decía la prescripción de la Carta Magna de 1886, de la Regeneración. Entonces, no, que hayan sindicatos, y yo los respeto, pero que sean sindicatos que no sean comunistas. O sea, ¿qué es eso? Eso fue lo que hizo Eduardo Santos Montejo. Otra cosa que hizo el señor, pues, fue crear el Fondo Nacional del Café, que es una federación y que es un ente privado. Bueno, apoyar solamente a los sindicatos anticomunistas, es decir, los sindicatos que hacen los empresarios, no los sindicatos que hacen los obreros. Y como todo político pro-yanqui y pro-economía internacional, creó el Fondo de Créditos a Ganaderos desde la Caja Agraria. También creó el Instituto del Fomento Industrial para la producción de metalurgia, caucho y papel. Bueno, en este aspecto, pues bien. Pero hizo lo mismo que han hecho personajes como Uribe. Vendió a sectores privados las empresas estatales exitosas. Y también privilegió los bienes de consumo inmediato. No hizo lo mismo con las productoras de bienes de capital. Bueno, y empezó a establecer un pacto de cuotas desde el 28 de noviembre de 1940, cuando ya había empezado la Segunda Guerra Mundial, pero en la que todavía no era una guerra mundial, porque todavía no se había metido Estados Unidos. Era una guerra europea, no era una guerra mundial todavía. Cuando se mete Estados Unidos, ya ahí se vuelve una guerra mundial. Estados Unidos, que representa todo este continente, Estados Unidos y sus patios traseros. Bueno, entonces, en esta época, el señor fortaleció lo que hoy día llamarían la confianza inversionista, porque se dice que el señor tuvo la posibilidad de exportar café a distintos mercados como Estados Unidos. Entonces, a Colombia le correspondía el 10% de esas ganancias. Incluso en esta época se exportaron 3.150.000 sacos de café de 60 kilos. Y esto pues realmente es algo interesante para pensar. Y por eso el señor creó la Junta Interamericana del Café. Mejor dicho, el señor hizo algo interamericano. O sea, miren que el tipo en ese aspecto la tenía clara. Sin embargo, en ese mismo noviembre de 1943, el gobierno de Eduardo Santos Montejo declara estado de beligerancia por el bombardeo alemán a la goleta colombiana en noviembre de 1943. O sea que, como ya Colombia se había declarado a favor de Estados Unidos tras el ataque de Pearl Harbor, los alemanes le hicieron este ataque a Colombia, o sea, algo que no se sabe mucho en nuestra historia. Recordemos que el ataque a Pearl Harbor fue el 7 de diciembre de 1941. Y que Colombia, al igual que el resto de países panamericanos, estaba obligada, la nación colombiana,
a ser parte de los países aliados y no de los países del eje en la Segunda Guerra Mundial. Porque recordemos que en 1939, en la octava conferencia panamericana en Panamá, se había hablado de que tenía que haber seguridad desde Alaska hasta la Patagonia. Y en 1940, en La Habana, Cuba, se había hablado de la importancia de la cooperación defensiva de los países panamericanos. Como quien dice, la doctrina Monroe, si atacan uno, atacan a todos. Que en el fondo la doctrina Monroe es disque América para los americanos, pero sabemos que es América para los norteamericanos. Y también en Río de Janeiro, en 1942, hubo también una creación de la Junta Interamericana de Defensa. Y por eso Colombia entró como país aliado a la Segunda Guerra Mundial. Paradójicamente, Colombia no manda tropas a la Segunda Guerra Mundial y sí las manda para la Guerra de Corea, que dura entre 1950 y 1953, en la presidencia de Laureano Gómez, que en la próxima clase hablaremos de ese gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Que en Colombia se da el confinamiento de súbditos militares en Fusagasugá. Y yo no voy a juzgar aquí porque, o sea, Colombia tenía que estar del lado de los gringos. O sea, en la Primera Guerra Mundial no, porque Estados Unidos no era tan poderoso, porque la economía colombiana tenía empresas multinacionales por parejo alemanas y gringas, pero ahora Colombia ya tenía más empresas gringas metidas aquí. Colombia como país panamericano tenía que apoyar a los gringos y por eso también recibe Colombia el ataque alemán, porque desde el 7 de diciembre de 1941, con el ataque a la base naval de Pearl Harbor, Colombia rompió relaciones con Alemania, con Japón y con Italia. Así que esto fue lo que hizo el señor Eduardo Santos Montejo, dañar lo poquito que pudo hacer en ese primer gobierno Alfonso López Pumarejo y seguir de lamezuelas con las empresas multinacionales y seguir atacando el supuesto comunismo desde su posición que era de liberal católico. Entonces, en este contexto, es más entendible que Colombia esté con los gringos que esté con los nazis. Bien, ¿qué pasa acá? Que a la gente no le gustó el gobierno de Eduardo Santos Montejo y sí les había gustado el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Entonces, el señor López Pumarejo, de cara al proceso electoral de 1942, se lanza a la presidencia y la vuelve a ganar. Derrotó a un disidente liberal, a Carlos Arango Vélez, que este señor fue ministro de guerra en nuestro país y que había sido apoyado por sectores liberales santistas y por conservadores. Pero ni los liberales santistas ni los conservadores, apoyando a Carlos Arango Vélez, pudieron derrotar a Alfonso López Pumarejo. Y hubo otra candidatura que luego la hablaremos también en la próxima clase, la de Gabriel Turbay, que es el que compite con Gaitán en el 46. Paradójicamente los dos liberales compiten y le dejan la presidencia servida al conservador, que es ingeniero Mariano Ospina Pérez, y esta vez son los conservadores los que se unen. ¿Qué pasa? Que la candidatura de Gabriel Turbay fue producto de la inconformidad de sectores liberales, pero no recibe el apoyo suficiente de Gabriel Turbay y por eso Alfonso López derrota al disidente Carlos Arango Vélez del liberalismo y a Gabriel Turbay, pues que realmente no tiene gran apoyo. Sin embargo,
Laureano Gómez trata de hacerle la vida imposible a López Pumarejo. Trata de planear un golpe de Estado y por eso Laureano Gómez termina exiliado en Brasil y luego en Ecuador, porque se dan cuenta que hay un plan de Laureano Gómez para darle un golpe de Estado a Alfonso López Pumarejo. ¿Y qué estaba haciendo Pumarejo? Uno, estaba favoreciendo a la clase trabajadora. Dos, estaba defendiendo sus principios de libertad de cátedra, educación laica, separación de Estado e Iglesia, libertad de prensa. Y como en Colombia se sentían los efectos económicos de la Segunda Guerra Mundial, porque si bien es cierto, la Guerra Mundial empieza en 1939, ya en 1942, cuando ya entra Estados Unidos, ya todo el mundo está puteado y la economía está jodida. Entonces, esas secuelas económicas de la Segunda Guerra Mundial pegan más duro en el gobierno segundo de Alfonso López Pumarejo que en el gobierno anterior de Eduardo Santos Montejo. Y esto hace que la Iglesia Católica, los conservadores como Laureano Gómez y los liberales santistas que tampoco lo quieren, hagan lo humanamente posible por tumbarlo, por darle un golpe de Estado, y empiezan a acusarlo por unos supuestos escándalos financieros y hacerle unas denuncias judiciales por corrupción administrativa. Y se aprovechan de un error que comete su hijito Alfonso López Miquelsen. Sí, ese señor que sale en el billete de 20.000. Este país es tan retrasado que ponen, o los que hacen los billetes en este país son tan retrasados que ponen en el billete de 20.000 pesos a Alfonso López Miquelsen, que fue un gobierno bastante nefasto, y no a su padre, que fue un gran presidente las dos veces, Alfonso López Pumarejo. O sea, yo he hablado de este tema con mi hijo de 7 años y medio, que es increíble que no sea López Pumarejo el que esté en ese billete de 20.000, sabiendo que López Pumarejo es el presidente que más ha luchado por la clase trabajadora colombiana, no porque haya sido montado por el Partido Comunista, sino porque López Pumarejo lo demostró con hechos y vamos a hablar de esos hechos en este segundo gobierno. ¿Qué pasa acá? Que ya había llamados al atentado personal contra el presidente desde el Congreso de la República de Colombia. Y también había quejas por su manejo de la administración de pasadas reformas. Por ejemplo, algo paradójico. Recordemos que desde el gobierno de Enrique Olaya Herrera, los militares no pueden votar. Ya legislado otra vez. Pero López Pumarejo, que es un presidente montado por el Partido Comunista y que ayuda bastante a la clase trabajadora, fortalece las fuerzas militares. O sea, ustedes van a decir, bueno, ¿cómo es posible que el gobierno más progresista que ha tenido Colombia en el siglo XX y quizás al lado de Juan José Nieto Gil sea y de Carlos R. Restrepo sean los tres presidentes más progresistas que ha tenido Colombia? ¿Cómo es posible que un gobierno progresista como el de López Pumarejo fortalezca las fuerzas militares? Eso no es como muy de extrema izquierda o muy de extrema derecha. Es muy sencillo. La Iglesia Católica, Laureano Gómez y los santistas le querían dar un golpe de Estado. Entonces, ¿qué hizo Pumarejo? Fortaleció las fuerzas militares y así evitó un golpe de Estado. Entonces, eso es lo que pasa ahí. Y otra cosa que no le gustó a las oligarquías colombianas, que López Pumarejo modifica la ley de tierras para tratar de favorecer a los campesinos. Y destinó 150.000 pesos para construir la base naval de Cartagena y 500.000 para el vestuario, lo mismo que 850.000 para la prima móvil y para las bases aéreas. O sea, este tipo no solamente fortaleció los militares de a pie, sino también las bases navales. Y creó el 13 de julio
de 1944 un decreto bastante polémico, que es el decreto 1640, que prescribe que los militares pueden juzgar a civiles. Entonces ya los enemigos de López Pumarejo lo estaban viendo como un dictador, pero le tocaba porque es que lo iban a tumbar. Tenía muchos enemigos en todos los sectores de la oligarquía. Y por otro lado, Alfonso López Pumarejo promovió el espíritu empresarial y gremial en Colombia. Un saludo para Leandro Barrera Salas, que dice: el gobierno de López Miquelsen fue llamado el gobierno del manduco. Excelente aporte, compañero. Ese gobierno de López Miquelsen lo vamos a analizar en unas 2, 3 clases, porque vamos a ir luego a la época de Gaitán, después a la época del Frente Nacional y vamos llegando al gobierno de López Miquelsen. Por ahora estamos hablando del gobierno de su padre, López Pumarejo. Entonces, ¿ustedes qué opinan de ese decreto 1640, en donde los militares pueden juzgar a los civiles? Pero es que los civiles lo querían tumbar. Entonces, o sea, la gente dice, no, es que López Pumarejo en el segundo gobierno fue dictador. Me parece que no. No mató a nadie. O sea, López Pumarejo no mató 2000 obreros como Miguel Abadía en la masacre de las bananeras. Me parece que López Pumarejo fue muy respetuoso con la oposición, pero sí fortaleció a las fuerzas militares y obviamente fortaleció la capacidad judicial de las fuerzas militares, pero era para que no lo fueran a tumbar, porque se lo querían comer vivo con todas las ayudas que le dio la clase trabajadora. Ahorita les voy a decir cuáles. Y obvio, López Pumarejo tuvo que mantener el intervencionismo estatal, porque estamos en la Segunda Guerra Mundial. Él gobernó entre 1942 y 1945, los 3 años más críticos del mundo, porque ya las economías estaban destruidas. Entonces, obviamente tenía que fortalecer la economía nacional, la industria, los textiles, tenía que fortalecer la economía nacional, tenía que hacer políticas económicas proteccionistas, no le quedaba de otra, más allá de que fuera liberal, Alfonso López Pumarejo. Tuvo que mantener el intervencionismo estatal. Y otra cosa que es bastante curiosa, es López Pumarejo el que crea la ANDI y FENALCO en 1945. Otra cosa para debatir. Y otra cosa es que también se discutía mucho el tema de los capitales ociosos, algo que empezó a dejar utilidades en 1943. Pues porque ustedes saben que en Colombia y en el mundo siempre ha habido la pelea de libre mercado versus regulación estatal, que por eso fue que nos fuimos a la guerra civil en 1854, cuando el general Melo le da un golpe al general Obando y gobierna 8 meses el país, y el país entra en una guerra civil, solo por no ponerse de acuerdo entre gólgotas, que son librecambistas, y draconianos, que son proteccionistas. Sin embargo, algo que se le critica mucho al segundo gobierno de López Pumarejo fue que él favoreció más los intereses privados que los intereses de la clase trabajadora en algunos aspectos, no en todos. En esta época, en Colombia, había 187 sindicatos que representaban a 15.000 trabajadores. O sea, si el segundo gobierno de López Pumarejo hubiera sido una dictadura, no habría 187 sindicatos. Mire lo que pasó con el sindicato de la masacre de las bananeras. 2000 obreros asesinados. Esto no se vio en el gobierno de López Pumarejo. O sea, él dejaba que la gente hiciera huelgas. Lo demostró en su primer gobierno. Él dejaba que la gente protestara pacíficamente. Y si lo querían dar un golpe de Estado, ahí sí fortalecía las fuerzas militares. Pero él no era dictador, no era tirano. Y él permitía que en el país hubiesen 187 sindicatos. Por eso, todos tenían la oportunidad de protestar. Liberales que eran santistas,
católicos que no querían su gobierno por el tema de la libertad de cultos, de la libertad de cátedra, libertad de conciencia, educación laica, los comunistas que también tenían sus diferencias con él, porque usted sabe que los comunistas se tiran más para la izquierda, entonces a los comunistas no les gustaban ciertas medidas que él tomaba de carácter favorecer a los empresarios, de esa posibilidad de favorecer a los privados. Y por eso a él le tocó enfrentar tres problemas muy graves y por eso es que él se ve obligado a renunciar y esta vez sí le aceptan la renuncia, no como en su primer gobierno. Vea, por un lado, Laureano Gómez lo trata de tumbar y no puede tumbarlo y Laureano Gómez termina exiliado en Brasil y en Ecuador. Listo. Los católicos no lo querían por este tema de la libertad de cultos. Los conservadores tampoco lo querían porque él era liberal. Los liberales santistas tampoco lo querían porque Eduardo Santos, cuando fue presidente, dañó todo lo bueno que él hizo y él montó el periódico El Liberal para oponérsele a Eduardo Santos. Entonces, este tipo tenía muchas cuestiones para gobernar. O sea, yo compararía mucho a este con un gobierno de Petro. O sea, si Petro se monta en el 2022, o sea, a Petro no lo dejarían gobernar, porque es que vea, a Petro no lo quieren los uribistas por obvias razones, a Petro no lo quieren los fajardistas, a Petro no lo quieren los sectores del Polo, los seguidores de Robledo no quieren a Petro. Entonces, o sea, Petro también tendría muchos enemigos. Y usted sabe que entre más enemigos tenga usted, más difícil le queda gobernar. O sea, Petro ya lo vivió en la alcaldía de Bogotá, que a Petro literalmente no lo dejaron gobernar y fue muy poquito lo que pudo hacer, por eso no cumplió muchas de sus promesas. Mire que hasta Ordóñez, que era un procurador uribista, lo destituyó de manera irregular y luego la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le da la razón a Petro y por eso yo comparo mucho este segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo con lo que podría ser un gobierno de Petro. O sea, a este tipo, a pesar de que era buen presidente, que ayudaba a la clase trabajadora, que fortalecía la educación estatal, que ayudaba a los más pobres, este tipo tenía muchos enemigos que no lo dejaban gobernar. Entonces, ¿qué pasó? Que López Pumarejo tenía respaldo, era del pueblo raso, porque a él no lo montó la oligarquía santista, a él no lo montó tampoco la oligarquía conservadora ni católica, a él lo montó el Partido Comunista, los liberales que son ajenos a la oligarquía y el pueblo raso, porque López Pumarejo ganó su segunda presidencia con 200.000 votos de diferencia respecto al segundo. Esto ahora es poco, pero en 1942 era mucho, porque recordemos que hubo presidentes que ganaron por 12 votos, como Rafael Reyes, aunque en esa época pues era diferente el proceso electoral y eran muy poquitos los que podían votar, pero de todas maneras, en una época en la que todavía las mujeres no votaban y los pobres tampoco votaban, entonces era muy difícil que un tipo le sacara 200.000 votos a otro y López Pumarejo se lo sacó. O sea, él tenía legitimidad, pero tenía muchos enemigos en las diferentes oligarquías. Pero ya les voy a explicar por qué López Pumarejo tenía tantos enemigos. Vea, uno, López Pumarejo expidió el decreto 2350 y la ley 6 de 1945, en donde se establece los siguientes derechos para los trabajadores. 1. Jornada laboral de 8 horas. 2. Primas por trabajo nocturno. 3. Pago del día domingo. 4. Indemnizaciones por accidentes y enfermedades. 5. Reglamentación de las cesantías. 6. Jubilación a los 55 años o a los 20 de trabajo. 7. Reglamentación del derecho a la huelga, otra vez, como lo hizo su primer gobierno. 8. Creación de la figura pública del fuero sindical, que impide el despido de los dirigentes sindicales y la eliminación del paralelismo sindical. O sea, ¿qué es el paralelismo? O sea, que los empresarios montaban sindicatos para, desde esos sindicatos, competir
y derrocar lo que hicieran los sindicatos de los trabajadores. Por eso en Colombia había 187 sindicatos en este segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo. Entonces miren que este tipo hizo cosas muy buenas. Por eso la oligarquía no lo quería. No lo quería la Iglesia Católica, no lo quería el Partido Conservador, no lo querían los liberales santistas, porque este tipo estaba ayudando en exceso y muchos derechos que tenemos hoy día, los trabajadores, a que no seamos explotados, como la jornada laboral de 8 horas, las primas, las cesantías, o sea, todo esto, las horas extras, todo esto lo logró este tipo. Y recordemos que Uribe destruyó algo de esto en sus gobiernos, algo que ya había dejado este tipo desde esta época como legado. Entonces, a este tipo no lo querían. Porque es que el paralelismo sindical era muy claro, o sea, era crear sindicatos pro empresarios para debilitar las acciones de los organismos de los obreros. Bueno, otra de las leyes más polémicas que se aprobaron en este segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo fue la famosa Ley 100. O sea, que esta es la Ley 100 de 1944. Pues esta no es la Ley 100 que conocemos de la salud. No, esta es la Ley 100 de aparcería. Que esta ley modifica el Estatuto Agrario de 1936, que también se había dado en este mismo gobierno de Alfonso López Pumarejo, primera parte. Pero a pesar de que yo soy muy seguidor de López Pumarejo, debo aceptar que acá, con esta ley, sí se le dio muy duro, porque se decía que él estaba más a favor de los empresarios agrícolas que de los campesinos rasos. Pero López Pumarejo se defendía diciendo que él lo que quería era modernizar las haciendas. Y por eso él modificó la ley 200, que era la que había aprobado en su primer gobierno, y él lo que quería era tratar de aumentar 5 años más la explotación productiva de las tierras y por otro lado lograr un proceso de prohibición a los aparceros de cultivos permanentes, buscando contratos de mayor utilidad pública y facilidades a los propietarios. Miren esto, lo tildan de comunista, pero tanto en su primer gobierno como en su segundo gobierno, él defendía la propiedad privada, defendía a los propietarios. O sea que él defendía, por un lado, la clase trabajadora y por otro lado defendía a los propietarios. Entonces, cuando defendía a los propietarios, los comunistas decían que era un vendido, que era la oligarquía. Y cuando defendía a la clase trabajadora, los de la clase tradicional conservadora católica decían que era un comunista. Entonces miren que ataques que también le hacen a Gaitán, que eso lo hablaremos en la próxima clase. Entonces, ¿qué pasa acá? Que con esta ley 100 de 1944 se facilita el pago de contado y se da un privilegio al propietario rural por encima del propietario urbano. Entonces, obviamente, personajes como el señor Mejía, por ejemplo, estaban en contra de esta medida de Alfonso López Pumarejo y por ese lado ya se ganaba otro enemigo más. Y otra cosa, por lo que yo digo que Alfonso López Pumarejo está entre los 3 mejores presidentes en los 201 años de historia republicana de Colombia, es por esto, porque él facilita una reforma constitucional en 1945 donde se empieza a despolitizar los organismos judiciales. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia era conservadora y católica. Entonces él dice, no, la Corte Suprema de Justicia tiene que ser laica, neutral, imparcial, no puede ser católica ni conservadora. Entonces, claro, se echó más encima a los conservadores, a los católicos, y era apenas lógico. Y otro dato muy curioso, es en este gobierno segundo de Alfonso López Pumarejo, entre 1942 y 1945,
cuando se crea el Departamento Administrativo de Seguridad, un departamento de inteligencia que sabemos que en la época de Pablo Escobar terminó permeado por el narcotráfico y por el paramilitarismo, y que en la época de Uribe seguía permeado por el narcotráfico y por el paramilitarismo, y que terminó siendo cómplice de las chuzadas del DAS, y Noguera terminó siendo un paramilitar jefe del DAS, y por eso el DAS desaparece tras el escándalo de las chuzadas del DAS. Entonces mire que Alfonso López Pumarejo crea derechos para los trabajadores, Uribe los quita. Alfonso López Pumarejo crea el DAS, Uribe lo destruye, o lo termina de destruir, porque es que el DAS ya venía destruido desde la época de Pablo Escobar. Bueno, y otra cosa con la que se ganó los bogotanos es que después del gobierno de López Pumarejo, Bogotá se convierte en un distrito especial. Aunque esto tuvo que ser discutido también por el Congreso. Y mediante dos debates, ellos aprueban esta ley con la que toman la decisión de darle ese estatus a la capital de la República. Pero ¿qué pasa con López Pumarejo? Que su hijito, López Miquelsen, se roba un dinero. O sea, digamos que la caga feo. Y claro, le da papaya a sus enemigos para que lo obliguen a renunciar. Y esta vez él renuncia, y esta vez sí le aceptan la renuncia. Entonces, López Pumarejo renuncia más que por sus enemigos, por un error que comete su hijo López Miquelsen. Y eso es materia de discusión, porque mucha gente dice, no, es que él renunció porque el país estaba quebrado por la Segunda Guerra Mundial, él renunció porque ya Laureano Gómez había tratado de darle un golpe de Estado, porque estaba cansado de los liberales santistas, estaba cansado de los conservadores y católicos encima, estaba cansado que el Partido Comunista no le reconociera lo que había hecho por la clase trabajadora, estaba cansado de ver que lo tildaban de dictador por verse obligado a fortalecer las fuerzas militares para tratar de protegerse de un posible golpe de Estado de tantos enemigos que tenía. Entonces, me parece que le fue mejor en su primer gobierno, pero en su segundo gobierno hizo más por la clase trabajadora y tuvo más enemigos y tuvo menos posibilidades de gobernar porque tenía enemigos en el Congreso, obviamente tenía enemigos en la Corte Suprema de Justicia, porque es que era una Corte Suprema de Justicia conservadora. La policía era conservadora, entonces él tenía que gobernar una policía conservadora. Mire que la policía de los chulavitas, que eran asesinos literales, mataban chusma o chusmeros y gaitanistas, y eran disque los chulavitas, eran policías legales en el gobierno de Laureano Gómez, que eso lo hablaremos en la próxima clase. Entonces miren que era una policía política totalmente, una policía asesina, una Corte Suprema de Justicia conservadora y católica. Entonces era muy difícil gobernar en ese momento en Colombia, y por eso me parece muy importante que estudiemos estos 16 años, que estudiemos el gobierno de Enrique Olaya Herrera, la guerra contra Perú, los dos gobiernos de López Pumarejo, que no fueron contiguos. En la mitad estuvo el gobierno de Eduardo Santos Montejo, la crisis del 29, cómo nos afectó, la crisis económica por la Segunda Guerra Mundial, cómo nos afectó, y por qué es el señor Alberto Lleras el que tiene que terminar el gobierno, porque en 1945, justo en el año que se acaba la Segunda Guerra Mundial, Alfonso López Pumarejo se ve obligado a renunciar. Esta vez sí le aceptan su renuncia, no como en su primer gobierno, que no le aceptaron la renuncia y por eso terminó su mandato en el 38. Y ya después de que Alberto Lleras, que sería luego el primer presidente del Frente Nacional, termina de gobernar en medio de la crisis económica mundial y en medio del país politizado y de nuevo polarizado o ultra polarizado, hace que los liberales terminen divididos entre una joven promesa como Jorge Eliezer Gaitán y Gabriel Turbay, que era otro de los que también había competido con Pumarejo. Entonces compite Pumarejo con este señor y lamentablemente el Partido Liberal queda muy fragmentado, y esos 16 años de gobiernos liberales se van al carajo.
y todo lo bueno que habían hecho se va al carajo. Y ya veremos después qué pasa con la muerte de Gaitán. El regreso de los conservadores al poder trae más violencia, se quintuplica la violencia en el gobierno de Laureano Gómez. Eso sí, la economía mejora paradójicamente porque la guerra de Corea no afecta a la economía colombiana, como si lo afectaron las dos guerras mundiales y la crisis del 29. Entonces ya en la próxima clase vamos a hablar de cómo se dividen los liberales entre Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán y cómo esta división le da el poder a los conservadores con el ingeniero Mariano Ospina Pérez. Después cómo en la mitad de este gobierno matan a Gaitán y el país se putea. Cuando llega Laureano la violencia se quintuplica. Los chulavitas y los pájaros cometen crímenes de Estado. Nacen las guerrillas liberales del llano con Guadalupe Salcedo. Luego llega Rojas Pinilla de la guerra de Corea y le da el golpe a Laureano, que tiene a Urdaneta como presidente encargado. Y después Rojas Pinilla hace cosas buenas, pero también comete algunos errores dictatoriales y pierde el poder y gobierna una junta militar y llega al Frente Nacional y ahí nos vamos yendo. Espero que les haya gustado esta corta clase. Traté de ser lo más didáctico posible, pues lamentablemente no profundicé mucho en el libro que les había sugerido, pues porque de todas maneras la idea era hacer una clase más corta porque no traje panelistas hoy. Lamentablemente pues hoy no hicieron las cosas para traer panelistas, pero asumí la responsabilidad de dar el curso solo, como tantos años que hago el curso solo. Espero que les haya gustado esta corta clase. A quienes llegaron tarde, les cuento que voy a grabar el video en el muro para que lo vean en repetición y conozcan estos 16 años de nuestra historia y también sus impactos internacionales. Y también les reitero que vamos a tener esta semana más tertulias poéticas, más clases. Por ejemplo, el jueves a las 9:30 de la mañana tenemos dos invitadas de la India, dos personas muy talentosas en el canto, en la poesía. Vamos a seguir internacionalizando el proyecto, vamos a seguir creando cursos nuevos. Mañana vamos a hacer el curso de historia de la salsa porque lamentablemente se los debo desde el domingo y mañana es el día para retomar este tema de la salsa. Oscar, gracias a usted. Un saludo para nuestra amiga Asha. Hello, Asha. How are you? Kisses. Saludos para Asha y para la gente que nos está viendo de la India. Bueno, ellos no saben español, pero mire que están saludando. Eso me parece un gesto muy bonito. Un abrazo muy grande y nos vemos mañana con una nueva sorpresa y el jueves con nuestras invitadas. Asha es una de nuestras invitadas para el próximo jueves. Leonardo, qué bueno que te haya gustado. Muchas gracias, hombre, por ser tan firme con el proyecto y vamos a difundir este video con todas nuestras amistades para que les llegue a bastante gente. Kisses, thank you from India, o sea, para la gente de la India. Muchas gracias. Leandro, gracias, hombre. Nos vemos mañana. Una feliz noche. Abrazos y hasta pronto.